Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Rodríguez. Esto es Ana Groove Guide. Madre mía. Hola, buenos días. Esto es Ana Groove Guide y yo soy Ana Rodríguez. Eso es lo que normalmente digo. Voy a invitar a a la persona que voy a entrevistar hoy, que es Carlos Millares. Vamos a invitarle y ya hablamos sobre su trayectoria, su vida. Buenos días. Hola, muy buenos días, Ana. ¿Qué tal? ¿Viste qué fácil? Ya, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estamos? bien. Muy bien, un poco de calor, pero bueno, aquí estamos. ¿Un poco? De calor. Ah, bueno, aquí no tanto, pero bueno. Sí, ya. De hecho, tengo la voz un poco así porque ayer pillé un poco de frío. Oh, mira. Pero bueno, eh, lo que hay. Así mismo. Esto es que aquí, en donde vivo yo, hace bueno, está nublado. Luego vas a cualquier otra parte de la isla y, bueno, tú lo sabrás que tu hermana vive aquí, ¿no? Sí, vivía. Eh, o vivía. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que le he perdido mucho la pista. Eh, y de repente vas a cualquier otra parte, a Santa Cruz, a la laguna y hace calor, o sea, esto es una locura. Bueno, es Y lo es- que hay. pero bueno, Carlos, gracias ante Bueno, todo por esta no, entrevista sí, que vamos a sí. tener. Así mismo. Y nada, yo siempre, no sé si habrás visto las entrevistas, pero yo siempre hago tres preguntas. La Sí, primera es de dónde eres, la sí. segunda es si vienes de una familia musical Ujú. y la tercera es cómo, por qué y cuándo entraste tú en este mundo de la música. Vamos con la primera, ¿de dónde eres? Bueno, nacido en Santiago de Cuba, en el oriente de mi país, Cuba, ¿no? Sí, vengo de una familia que tiene bastante herencia musical, ¿no? Por decirlo de una manera. Y bueno, a los 7 años fue que empecé a estudiar música, específicamente en el piano, por toda esta tradición musical, como te dije antes, mis tíos son músicos, pianistas, profesores de solfeo, mi abuelo tocaba el piano, en casa de mis abuelos había un piano, y fue el primer instrumento que pude ver yo desde muy pequeñito, y el primer instrumento que me inspiró para empezar esta carrera, ¿no? Y bueno, por ahí viene todo, por la parte familiar. Sí, tus tíos, bueno, Mis y tus abuelos, padres. y casi todos en casa tocaban el piano, aunque no Ujú. estudiaron música después, ¿no? Ya, Tengo un tío también que tocó el violín y bueno, siempre se reunían, cantaban, tocaban el piano. Había mucha tradición de ir a los conciertos. Yo de muy pequeño me llevaban a ver conciertos, ¿sabes? De hecho, uno de los artistas que más yo admiro y que fue como según mis padres, ¿no? Y fue mi referencia musical fue Oscar de León cuando fue a Cuba. Y ese señor a mí me inspiró mucho, ¿no? Porque dicen que yo veía la televisión y decía, yo buscaba había unas botellas de aceite en ese momento, ¿no? Aceite de vegetable, esto de comer. Y me hacían como un güiro y ya, ese era el güiro mío, ¿sabes? Yo me ponía a tocar el güiro por Vladimir, que era el que hacía los coros. Y cogía una escoba y trataba de imitar el bajo, ¿no? Pero, ¿sabes? Con 3 añitos, 2 años y algo así. Y siempre la música ha estado muy, muy presente en mi familia, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí creo que viene la inclinación por todo esto. ay, mira, acabo de ver que entró tu hermana. Bueno, hay que decir que tu hermana es Claritzel, Sí, Claritzel Millares, que es más millares, sí. conocida aquí en Tenerife y bueno, y en la península también. Yo no había hecho la conexión. O sea, Ya, bueno, si no me lo dices, no lo sé. sí, ella generalmente se llama, se hace llamar Claricel, ¿no? Los Exacto. chocles. O sea, Claricel Millares está un poco largo también, creo yo, ¿no? Pero bueno, sí, es mi hermana y yo desde igual desde pequeñito ha sido la misma inclinación musical, por la misma herencia, ¿no? Esta familiar. Ella se dedicó al canto y yo me dediqué al saxofón. Bueno, Pero recibimos las mismas influencias. sí, buenos días, aquí estoy escuchándolo.
¿Quién es el mayor? ¿Tú o ella? Yo. ¿Y hay más hermanos? Sí, hay dos hermanos más. ¿Y también son músicos o no? No, 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 a ustedes dos nada más se sí, dedican a la música. Bueno, bueno. exacto. Bueno, pero volviendo a ti, porque esta entrevista es sobre ti. No te preocupes. Entonces, bueno, empezaste muy chiquitito ya con esa pasión hacia la música, ya querías Sí, claro. tocar güiro, todo, tocabas el piano. ¿Cuándo te metes a estudiar así en serio y cuándo ya decides tomar el rumbo de hacer carrera de esto? Bueno, a los 7 años, antes de los 7 años, me llevan a hacer las pruebas de actitud a la escuela de música en Santiago, en mi ciudad. Mm. Se llamaba Escuela Vocacional de Arte José María Heredia. Y ahí me captan para empezar en el piano, como te había dicho antes. Y hago 4 años de piano básico, solamente piano clásico, ¿no? Creo que fue una muy buena base que recibí, porque después al cambiar para el saxofón, ya yo venía con lo que es la lectura musical, ¿sabes? En piano se lee mano derecha, mano izquierda. Venía ya con más conocimiento, ¿no? A empezar un nuevo instrumento y me fue muy fácil la transición de piano a saxofón. ¿Pero por qué? ¿Por qué la Bueno, transición? eso te voy a decir porque llegó un momento que no estaba teniendo los resultados requeridos para seguir con la carrera de piano instrumentista, ¿no? Como piano clásico. Y como que también me afectó no tener un instrumento en casa como a muchos otros niños de mi generación, ¿no? Que no tuvimos la suerte de tener un piano en la casa y ese instrumento tienes que estudiar, aparte de estudiar en la escuela, tienes que tener tu propio instrumento para poder seguir desarrollándote y poder avanzar. Es así. Yo no tuve la suerte esa y en la escuela hablaron conmigo y me dijeron, mira, piano no estás teniendo los resultados que nosotros queremos, tienes que cambiarte de instrumento. ¿Qué instrumento te gustaría? Y yo dije, bueno, en casa de mis abuelas, de mi abuela materna, en Holguín, toda esta parte familiar que te hablé es por parte de mi padre, que esa es la familia mía de Santiago. Por parte de mi madre, que le mando un saludo, seguramente está viendo ahora la entrevista, está con mi hermana en Liverpool, saludo para ustedes ahí, Clary y mi mamá, besito. Se escuchaba mucha música foránea, ¿no? Música de Wilfrido Vargas, de Johnny Ventura, de los mismos Oscar de León, Willy Chirino, y eran bandas que el saxofón siempre estuvo muy presente. Y eso me llamó mucho la atención, Juan Luis Guerra también, y yo decía, eso me gusta, eso es lo que voy a probar y bueno, si resulta, me quedo tocando saxofón. Y bueno, eso fue lo que pasó, me hicieron las pruebas, me aceptaron y hasta hoy, Qué hasta el bonito. día de sí. Dice Claritzel que sí, efectivamente, ahí están. Ahí están. Y Miguel Queipo te manda corazones. Ese es mi cuñado. Saludos, cuñado. Mi hijo también está viendo la entrevista, Gael 0112 creo que es, A ver. mi pequeño niño. Míralo. Sí, 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 sí. Por ahí Ahí. está. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 12. Bueno, Ah, 13, perdón. Cumplió 13 ahora. Sí, 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 sí. qué guay. Bueno, saludos a toda la familia, porque por lo que se ve está toda la familia aquí viendo. Claro, claro. Ese es el mayor apoyo que uno tiene siempre, la familia. Ahorita seguro se une mi esposa cuando llegue a trabajar, así que también estará por ahí. Qué guay. Pues dice ese cuñado bueno, Miguel dice. Bueno, vale, entonces te cambias al saxo por, claro, Sí. y tenías saxo en casa, entonces, No, hija, no no, te, eso fue, mira, para nosotros fue difícil, ¿no? Estudiar claro, la carrera de música en el país de nosotros. Todas las limitaciones que se conocen no sí, son de ahora, son de hace mucho tiempo. sí, Yo hice el nivel elemental, que era la etapa esta cuando te inicia el saxofón, y era un saxofón para cuatro, así que imagínate. claro, sí, esto me lo han contado mucho. ¿Eh? Muchos Cuatro músicos años, que cuatro años tienen esa, estudiando, tratando de estudiar con un saxofón, que a veces te lo llevabas tú, otras veces se lo llevaba tu compañero, y así, sí, sí. hasta que llegué a nivel medio, y entonces ahí sí pude tener un propio, que era de la escuela, pero bueno, lo tenía yo. Vale, vale. Sí.
pero es muy duro porque, claro, las limitaciones económicas que hay en Cuba, que las sabe todo el Sí, mundo, claro, y que claro. no lo sepa, vive, no sé, debajo de una roca. No, y en el periodo que estuvimos nosotros, los años 90 peor, fue peor. Yo estudié en la EVA, por ejemplo, del año 87 al 94. Esa etapa fue horrible. Y del 94 al 99, nivel medio, que como te dije antes, fue donde pude tener mi instrumento. Y no me refiero horrible en cuanto a la convivencia, no, así no, sino en cuanto a las limitaciones, ¿sabes? De uno como estudiante, de poder tener el material adecuado para poder aprender. Por ejemplo, en el caso de los saxofonistas, teníamos limitaciones con las cañas, con los accesorios, boquillas, cuelleras, los mismos instrumentos, que eso cuando te vas dando cuenta en el mundo entero, siempre, aunque sean instrumentos chinos, pero hay ¿cómo decirte? Te planifican mucho mejor para que tú puedas aprender el instrumento que tú elijas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Bueno, eso. Ujú. Pero bueno, a pesar de todas las limitaciones, pudiste sacarlo. Sí, bueno, es que había que sacarlo sí o sí, ¿no? Porque esta es la meta que uno tenía desde pequeño, al menos yo, ser músico. Y entonces mi pensamiento siempre fue ese, tocar el saxofón, tratarlo de hacer lo mejor posible. Y bueno, hasta ahora estoy satisfecho, ¿no? Con mi carrera. Bueno, y entonces, ¿cómo empezaste en la profesión? ¿Cuándo empezaste? En el mismo nivel medio, en Santiago, hubo un grupo, primero se llamaba La Idea, de Abdo Medina, y La Idea fue el primer grupo que yo toqué como profesional, estando en tercer año de nivel medio. Y luego entré en otro grupo que se llamaba Muralla, y ahí estuve hasta terminar mi nivel medio en Santiago. Con ese grupo tuve mi primer viaje, como decíamos en Cuba, el primer máster. Estuvimos en Jamaica y eso lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Éramos todos adolescentes de 16, 17 años en nuestro primer viaje y la pasamos genial, la verdad. Y bueno, a la vez aprendimos muchísimo, al menos yo aprendí mucho porque no es lo mismo tocar música clásica que enfrentarte a tocar música popular cubana, ¿no? Porque hay que tocar una sesión de metales, se toca de otra manera, la afinación, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y hay que aprender. Entonces, en ese momento, en la escuela eso no te lo enseñaban, eso lo tenías que aprender tú, por tu cuenta. Mm. Sí, porque a todas estas estabas estudiando clásico. Exacto. Todo era clásico, La saxo formación clásico, piano. de casi toda mi generación, y creo que hasta ahora, es música clásica. Hace Sí, muy poco tiempo es que han incorporado la música popular, como el jazz, las formaciones de práctica de conjunto, que son como grupos que hacen en la escuela haciendo música de todo tipo, porque creo que ya se hace música de todo tipo, pero en el tiempo mío no, en el tiempo mío te cogían haciendo un mambo, por ejemplo, una trompeta, un saxofón en el patio de la escuela y te regañaban, te decían, aquí no se puede tocar eso. sí, Y sí, me yo lo era han contado. fanático de tocar tumbado, a mí me encanta el piano, bueno, de hecho el piano me ha acompañado toda mi carrera, y yo me ponía a tocar tumbado, y decía, aquí no se puede tocar eso. Y entonces nosotros le decíamos, nosotros queremos ser músicos, música popular, nosotros no queremos tocar en la sinfónica. O sea, no, pero aquí no se puede. Y eso fue una guerra total, pero igual, nunca dejamos de hacerlo. Nosotros sabíamos que nos iban a regañar, ¿eh? Y que nos iban a decir que no se podía, pero igual, cuando se iban los profes, ahí arrancábamos otra vez a nosotros porque era la única forma que teníamos de poder practicar. Y eso nos dimos cuenta. Una vez, una anécdota fue, a Santiago de Cuba fueron muchos grupos importantes cuando yo estaba estudiando, ¿no? Yo soy muy fanático de la música, de la timba, como se dice, ¿no? De la timba Yo cubana. también. Sí, sí, sí. Y yo pude ver en directo a NG La Banda, que es uno de mis grupos favoritos, a Pablo FG, a Isaac Delgado, a Manolito Simonet, los grupos de Santiago son 14, los Carachi, eh, los Bambán, ¿sabes? Ah, Pachito Alonso, iba mucha gente a tocar a Santiago, eso eran inyecciones para nosotros, porque eran como nuestros ídolos de la música cubana, y nosotros decíamos, bueno, están los metales, en mi caso, ¿no? Los metales de NG, los metales de Isaac Delgado, y uno ponía esos músicos como tu espejo, ¿no? Tú te mirabas ahí y decías, yo quiero ser también como ellos, ¿no? Y fue muy certero que pasara eso en esa etapa.
porque nos daba cuenta en el nivel donde estábamos nosotros. Y decíamos, no estamos como ellos, ¿sabes? A ver, Y esa era la meta. no podían estar como ellos. Claro, pero Estamos hablando como de decirte, toda- era como una gran inspiración. claro, es una meta. Y ver músicos jóvenes, por ejemplo, el otro día acá yo toqué, bueno, ahí vamos a llegar, pero bueno, porque ahora me vino a la mente eso. Yo toco con George Pico, el batería, a veces hemos tocado y recientemente vino acá a tocar conmigo. Y yo le dije, tú no sabes que yo te vi a ti en Santiago de Cuba hace mucho tiempo y tú quizás tenías unos 20 o 19 años y yo tenía 13 o 14, ¿sabes? Que era poca diferencia de edad, pero ellos eran mayores que nosotros. Y ahí hay una generación de músicos increíbles que estaba Alain Pérez, Pepe Rivero, Iván Melón, cuando nosotros, Román Filiu tocando el acto, cuando nosotros vimos eso y decíamos, wow, bro, ese es el nivel que hay que tener, ¿sabes? Y así mismo, como vimos otros músicos, Feliciano Arango, no sé, el mismo Peluchín de Energía La Banda, el mismo José Luis Cortés, así, ¿sabes? Los Bambán, y ver a Mayito Rivera cantar, y tú decías, increíble. Y que fue muy lindo eso como estudiante poder haber tenido esa vivencia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo en el 96 estuve con los Bam Bam, que Sí, tuve la suerte de estar con ellos en el hotel, luego fui con ellos en la guagua para el concierto, estuve en el backstage ajá, con ellos, estuve, sí, bueno, sí, sí. estuve como si fuera una de la banda también, porque mi Claro, hermano claro. estaba haciendo la producción para ellos ahí ese día, estaba encargado Chévere. de ellos, vamos a decir, y nada, y no es lo mismo estar abajo, que después bajé en la Claro, claro. primera fila para ver el concierto, pero estar detrás y ver el concierto desde atrás es otra cosa. Sí, 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 Tres sí. horas de concierto. Ellos estuvieron hace poco aquí ahora en Uf, Ribadeo a y lo- fue tremendo también el concierto por acá. Y bueno, yo también llevábamos ya como 3 años después que salimos de Cuba, que no veíamos ningún grupo cubano en directo. Y para nosotros fue tremenda alegría encontrarnos con ellos. Bueno, yo tuve la suerte de que Samuel me invitó a tocar una canción con ellos. Era súper bonito, estuvo también. Guay, qué Sí, guay. sí, sí, Bueno, sí. pero volvamos. Vamos atrás. Estamos en nivel medio. Estamos todavía en Cuba, todavía eres un joven que Sí, está. sí, sí. Y entonces, bueno, bueno, ya, esto me lo han contado muchísimos músicos cubanos que no les permitían. Bueno, habrás visto entonces la entrevista de Roman Filiu, habrás Sí. visto la entrevista. Bueno, ahí por ahí están, ahí abajo. Harold, lo de Pepe también, De Pepe, de aquí Melón está también. Alain, Alain no, todavía, Alain todavía no, pero lo voy a. Mira, abrazos de Daham Sachs. Ah, Dayan, sí, 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 claro. Saludos, Dayan. Dayan. Bueno, Son colegas que, bueno, muchos ya no estamos en Cuba, ¿no? Y sí, como mucha gente que va a seguir viniendo y saliendo para otros lugares del mundo, es que no se por, puede seguir ahí, por porque todo lo que sabemos. bueno, Que, entonces nada, todos ellos me han contado lo mismo, o sea, la sí, misma sí. historia. No es que no te pueden decir otra cosa porque fue la verdad. Y muchos maestros intentaron como trunchar el camino de estudiantes que tenían inquietudes que no era la música clásica, pero lamentablemente para ellos no lo lograron, porque nosotros teníamos muy claro lo que queríamos ser. Es una Pero pena. sin ponernos de acuerdo, ¿eh? Eso era un pensamiento en general de todos. Pero no te creas que no solo allí, es aquí también, ¿eh? O sea, si tú escuchas las entrevistas de músicos que han estudiado en el conservatorio, tampoco Sí, te creas tú que tenía mucho apoyo. No, a lo mejor no les hacían lo mismo que ustedes, ¿no? En plan, sí, esto no se puede tocar, pero tampoco ayudaban ni daban, o sea, como que sí, también claro. muy, Bueno, muy avanzados. también aclarar que no eran todos los profesores, ¿eh? Ya, claro. Eso también, nosotros también tuvimos apoyo de profes que sí querían, que te veían las condiciones y decían, tú sigue, aunque te regañen, y los mismos profes te decían, aunque te regañen, tú sigue estudiando, que eso al final, eso va a ser lo que te va a hacer a ti un artista o un gran músico. Claro, porque no todo el mundo va a ser, o sea, no hay sinfónicas para tanta gente. No, pero es que todo el mundo no tiene la misma vocación ni el mismo gusto de tocar música clásica. Y que no todo el mundo
tiene que ser músico clásico, Exactamente. La porque sí. formación clásica es muy importante, eso hay que decirlo también. Gracias a mi enseñanza clásica, bueno, aprovecho para mandarle un saludo a mis maestros de saxofón que están todavía en Cuba, Juan Chacón, Julio César González y mi maestro que está en Nueva York, Raúl Cordier. Ellos me enseñaron muy bien, o sea, me enseñaron una muy buena base para ser quien yo soy hoy. Mm, Eso se agradece, pero ellos también se dieron cuenta que yo tenía otras inquietudes musicales y me apoyaron 100%. Y, por ejemplo, los pocos recursos que teníamos, ya aparecía una grabación, un cassette de John Coltrane, por ejemplo, te lo grababan, te trataban de dar, de lo poquito que había, te daban información para que tú fueras desarrollándote. Que eso es otra cosa que no tuvimos como un programa de jazz latino, jazz cubano. Eso no existió. Y teniendo tantas grandes luminarias de la música de jazz afrocubano, ¿sabes? A mí en la escuela nunca me dijeron quién era Bebo Guardé, por ejemplo. Eso lo tuve que averiguar yo por mi cuenta. en serio, qué fuerte. Ni quién fue Mario Bauzá, ni Machito, ni Chocolate Armentero, por Claro, ponerte algunos ejemplos. porque se habían ido, por eso. Claro, claro, que mezclan una cosa con la otra, lamentablemente, ¿no? Una pena la política, bueno, en fin. Exacto. Pero bueno, al final, de alguna manera, pues tuviste acceso a la Claro, información y porque yo creo que cuando la información viene de forma más difícil, vamos a decir, sí, claro, uno como que la aprecia más, ¿no? claro, Porque yo lo que veo es que hoy en día tenemos los que estamos fuera de Cuba, obviamente, los que estamos sí. fuera, los que estamos en esta sociedad, tenemos una sobrecarga de información, o sea, tenemos tanto a nuestro que no se aprecia. Y se Mira, aprecia ni puedes con ello, o sea, no puedes. nosotros, si hubiésemos tenido la cantidad de información que existe hoy en día disponible, ¿no? Yo creo que hubieran salido músicos ya de un super nivel, porque date cuenta que sin información prácticamente, la gente se desarrolló en Cuba, ¿eh? Por Pasando suerte, 20.000 necesidades, que había necesidades de alimentación, de transporte. Y todo el mundo lo que estaba pensando era en estudiar, en aprender. Se, gracias a esa generación también, y lo tengo que decir, se compartió información, ¿sabes? De boca en boca o de mano en mano, a través de casetes, de videocasetes, porque en aquel momento eran los videos, los VHS. Y hubo gente que tuvo acceso a esa información y la compartió. Y te menciono así rápido a los hermanos Lescay. Son hijos de Alberto Lescay, un escultor cubano muy famoso. Ellos compartían la información y te dejaban ir a su casa para que tú pudieras vídeos de, no sé, Chico Corea, de Mark Davis, del mismo Coltrane. Y eso lo tengo que decir y siempre voy a estar agradecido, ¿no? Por ese gesto tan lindo que tuvieron Arnaldito Lescay y Alberto Lescay con nosotros. También David Virey, Davidcito, bueno, te mando un saludo. David Virey, un pianista cubano también muy famoso, muy grande de mi generación, que también compartió mucha información que le llegaba. Y esas son cosas que no se olvidan fueron las primeras cosas que uno aprendió, ¿no? Reales, a través de libros de jazz o video cassette, ¿sabes? De la música esta que tanto queremos nosotros. qué maravilla. Bueno, y es una pena que tuviera que ser de esa manera tan furtiva, ¿no? Así. Pero así se apreció mucho, porque, Claro. ¿sabes? Yo todavía tengo esos recuerdos y ojalá algún día, ¿sabes? Pudiéramos reunirnos todos juntos y poder hablar de todas esas vivencias que tuvimos siendo estudiantes nosotros. Bueno, y entonces, nada, ¿cuál Bueno, nos era? quedamos en el grupo Muralla de Santiago. Vale. En el año 99 yo termino el conservatorio y me toca pasar el servicio militar obligatorio. Ah, sí, sí. Nos van a buscar a varios músicos a Santiago, porque ese año 99 hubo una cumbre iberoamericana en La Habana y entonces necesitaban músicos de todo el país. Y fueron todos los que se graduaron ese año, fuimos a parar al Príncipe, que se llamaba así, el Castillo del Príncipe en La Habana, en el Vedado.
en la banda de música. Y ahí estuve 2 años y 14 días. En, Eso, en el servicio militar. obligatorio ahí. Sí, pero de músico. Bueno, era músico soldado, porque igual teníamos que hacer Músico guardia, soldado, igual o sea, tuvimos que aprender a disparar con una KM de eso, con pistola de esta, bueno, en fin. Y no fue nada lindo, ¿sabes? Todo el mundo dice así en la banda de música, y sí, no, sí, pero eran 2 años sin parar, ¿sabes? Porque eran, imagínate, le ascendían a cualquier militar de eso y para allá iba la banda de música a hacer en el acto. Llegaba cualquier presidente o cualquier embajador y había que ir a hacerle las cartas credenciales. Y todo eso es tiempo, porque eso, por ejemplo, era a las 10 de la mañana, pero ya a las 6 te despertaban para irte para el lugar donde iba a hacer la actividad. Se hacían, te tocaban los signos, lo que se tenía que tocar, y al final perdía 5 horas del día. Bueno, perdía no, para ellos era ganado, ¿no? Porque ellos eran los que dirigían todo eso. Pero eras tú el que estaba ahí. Y cuando la cumbre iberoamericana, estuvimos en el aeropuerto como 2 semanas, recibiendo presidentes y embajadores y todo ese tiempo ahí, en fin. Y teníamos que estudiar después que se acababa el día, entonces era que empezábamos a estudiar los que queríamos estudiar, ¿no? Porque había gente que prefería descansar. claro, Y bueno, esa etapa en La Habana, esos 2 años me sirvieron para empezar a conectar también con gente, músicos importantes ahí en La Habana, como mismo Alexis Bosch, que fue uno de los primeros grupos con que yo toqué, Bobby Carcassés también, Roberto Carcassés, David Álvarez, cantante, y bueno, músicos que ya estaban estudiando en La Habana, que gracias a ellos también pude conocer a otros músicos porque me llevaban a la ENA, que era la Escuela Nacional de Arte, para poder estudiar, y ahí también hice amistad con muchos colegas y amigos, hermanos que están hoy por aquí, por Estados Unidos, por Canadá. Es decir, que la parte del servicio militar para mí fue más positiva que negativa, ¿no? Porque me abrió como que las puertas para quedarme también a vivir en La Habana, pues, ¿sabes? Y no regresar, y no por que no quería regresar a Santiago, sino que en La Habana siempre hubo muchas más posibilidades de poder crecer y de poder, bueno, artísticamente y musicalmente ser mejor, ¿sabes? Llegaba la información más directa, ¿sabes? Más rápido, vaya, por decirlo de otra manera. mira, por aquí acaba de entrar Ariel Bringue. Arielito, un abrazo, Ariel hermano. adoro, que es un ángel. Este Soy es otro de los grandes músicos saxofonistas maravilloso. que tengo la suerte de tener como hermano, que también cuando yo estaba en el servicio iba yo a la ENA y fue de los grandes que me recibieron, ¿no? Me dieron la bienvenida, ¿no? ¿Sabes? Y eso no se olvida. Igual un saludo a Ricardo Izquierdo, también otro saxofonista que está por Francia, en París, que pasó el servicio conmigo y ese fue otro de los que también me acogió y me guió. Me dice, vamos por aquí, vamos para allá, ¿sabes? Eso siempre es lindo, tener gente que te ayude y Sí, siempre, y no se olvida. Ariel fue el primero, de los primeros a los que entrevisté. Sí, Arielito, no, es un caballo. Bueno, porque cuando empecé yo con estas entrevistas Sí, fue justo después de llegar de Barcelona el año pasado, ok, en abril más o menos. Bueno, en marzo fui a Barcelona al Jazz I Am y me encontré con Ariel ahí, que no la había visto. sí. Millares es un grande, dice. Besos y abrazos para ustedes. Un abrazo para ti, mi niño. Ahora Y, somos hermanos. y nada, y resulta que yo a Ariel lo había conocido 17, 18 años atrás, cuando vino a hacer su primer bolo aquí, Sí, en España, su primer bolo en España, sí, sí, que sí, lo sí. hizo aquí en el auditorio con Carita Boronska. Y yo conocí Ah, a Ariel, siempre, no sé, siempre lo seguí después, como que siempre, no sé, es una de las personas que me llamó la atención, además por su carácter, por tan dulce y tan buena gente, ¿no? sí, sí, Y, sí. y, y nada, me lo vuelvo a encontrar en Barcelona y entonces cuando decidí abrir esto un mes después, fue de las primeras personas a las que le pregunté y yo pensé que me iba a decir que no. Y No, no.
sí, tal. Bueno, pues él me abrió de alguna manera la veda para que pudiera entrevistar a muchísima más gente, Claro, claro. a muchísimos músicos cubanos. Y bueno, yo se lo agradezco muchísimo porque si a lo mejor no hubiese podido tener esa entrevista con él, a lo mejor no Sí. hubiese visto los demás Claro, que no conecta con más, con otros músicos. Bueno, Ariel tuve ahora la, sí, ya ahí donde hace años no nos veíamos y estuvo por acá por Ferrol, hace como 3 meses, creo que fue en febrero por ahí, o más, un poquito más, ¿no? Y bueno, pude ir a verlo, bueno, disfruté muchísimo el concierto, la música que están haciendo él y Melón es una cosa increíble, tremendo disco que sacaron el Alma en Cuba y totalmente. en directo es, como dicen aquí, una pasada, ¿no? Súper, súper el concierto, yo lo disfruté muchísimo, después hablamos cantidad, que hacía 20 y pico de años ya, que casi 20 años que no nos veíamos. Y Fíjate. bueno, ya estamos conectados otra vez, ya se sabe. Estamos en talla, como decimos nosotros. Estuvo por aquí también con su banda el sábado 19 de julio, creo que fue, Sí, estuvieron allá en Tenerife, sí. en el Festival de Jazz, pero justamente ese día yo trabajaba, Eh, no pude ir a verlo. Fue el viernes. Me dio mucha rabia porque yo quería, o sea, yo ya tenía planeado que ese día iba a verle, sí, sí, sí. Ah, pero pero ya lo verás, si Arelito se está moviendo cantidad y está tocando mucho por todos lados, eso es bueno. es que tiene una manager también, Nuria, que es una maravilla, que ella lleva a Ivana a Meloni y a Sí. Ariel. Y esa mujer es una maravilla. Ojalá fuera mi manager también, de verdad. De verdad, porque es que se mueve. Así es como debe ser, así es como debe ser. Para poder Sí, dar a conocer lo que hacemos nosotros necesitas personas así, claro. es una maravilla esa mujer. Exacto. Y bueno, no paran. O sea, yo los veo. Están aquí un día, aquí otro día, y a veces juntos, a veces no juntos. O Es sea, que ese tipo, la música que ellos hacen, se tiene que dar a conocer y esa es la mejor manera. Una persona que apueste por lo que tú haces, que aparte lo que hacen está bueno, súper bien, súper nivel. buenísima la música, tremendo nivel y de una energía muy linda que tienen, que desprenden ellos ahí en el escenario, ¿sabes? Eso es súper importante. Sí, sí, sí. Pues nada, Bueno, entonces vamos a volver a La Habana. bueno, estábamos en el servicio militar, saliendo a la ENA y conociendo músicos. Bueno, el año 2001 finalmente termino el servicio y empiezo a tocar con Alexis Bosch. Hay un saxofonista, otro hermano también, se llama Carlitos Averov, que es hijo de Averov, el fundador de Irakere, que tocaba el saxofón tenor en Irakere. Bueno, su hijo es muy gran amigo mío, mi hermano también, vive en Dallas, en Estados Unidos, y él me conecta con Alexis Bosch, porque él salía con otro grupo, ¿no? Empezaba a tocar con otro grupo. Entonces, en La Habana, igual que aquí también, ¿no? Me imagino que también pase, las amistades musicales, ¿no? Si te pueden ayudar conectándote con el gremio, ¿sabes? Te ayudan y funciona así. El pianista, en este caso, Alexis le dijo a Veroz, oye, ¿conoces algún saxofonista? Porque ya sé que te vas a ir para otro proyecto. Y dice, sí, sí, ya te tengo uno que recién terminó el servicio militar y ya me dijo que sí, que venía para acá. Y bueno, así con Alexis Bosch estuve casi 4 años trabajando. Tocábamos mucho en La Habana, en Jazz Café, La Zorra y el Cuervo, que son los lugares, eran los lugares icónicos, ¿no? Del jazz cubano. Hicimos un proyecto con unos músicos suizos que se llamaba Chala Cubana y se me dio la oportunidad de poder venir a Suiza desde el año 2001 a 2004, cada verano y cada otoño más o menos. Hacíamos 2 giras al año. Y también en ese grupo como que me abrió la parte de conocer otro tipo de música, ¿no? Conocer un poco más de cómo tocan en ese caso los suizos, ¿no? Tienen una música un poco más, ¿cómo decirte? Tienen otra manera de tocar, Otra cultura. otra cultura. Entonces, había un trompetista, bueno, muy bueno, se llama Mathieu Michel, que tenía un gran compositor. Mathieu, aparte de tocar con nosotros, tocaba con la All Star de Viena. Y tenía un bagaje musical, bueno, lo tiene. Y yo con ese señor trompetista aprendí muchísimo. Porque él tenía una manera de enlazar, como decimos nosotros, enlazar los acordes en el piano, diferente a todo lo que yo había escuchado hasta ese momento, ¿no? Y fueron cosas que me fueron nutriendo a mí hasta, bueno, más adelante.
yo a tener ya entonces ya mi propio proyecto, ¿no? Pero bueno, ese principio con Alexis Bosch y con Mathieu Michel, en este caso del grupo cubano-suizo Chala Cubana, fue muy importante también para mi carrera, ¿no? Pero ibas y venías Sí, 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 todo ese tiempo, de 2001 hasta todavía 2023, que fue, estuve viviendo en en Cuba. Cuba, sí. O sea que es reciente que te has ido. Sí, 2 años llevo aquí ya. Ajá, Cumplimos 2 años en el 12 de julio de este año, cumplimos 2 años aquí. vale. Bueno, ahora Sí, llegaremos a esto porque todavía. sí, claro, claro. Y entonces, porque claro, tu hermana lleva muchísimo más fuera. Mi hermana vino en 2004, creo. Sí, 2004, 2005, por ahí. yo Y en tono. también ella A un estaba programa cantando, de televisión. ella estaba cantando en Tropicana y se le dio la oportunidad de Ah, venir para acá con Tropicana. Y así, el primer viaje y único que dio. o sea, ella vino y se quedó. Sí, de una. ¿Qué hace eso? Pero yo también tenía la inquietud de desarrollarme más antes de tomar la decisión, ¿no? Porque mucha gente siempre me decía, pero acá de quedarte ya, quédate, quédate, quédate. Y, ¿sabes? Yo decía, yo creo que no estoy listo todavía, ¿no? Y en un momento que creí que ya estaba, ¿sabes? Que estaba, lo podía hacer. Ya me casé, empecé con mi familia, ¿sabes? Desarrollar, no, crear una familia, tenía mi niña y nació mi niño también y ahí fue más difícil, entonces, ¿sabes? Tomar la decisión Ya, sí, hasta que se dio la oportunidad de salir todos juntos y bueno, entonces, pero bueno, vamos a llegar ahí. Año 2001, Alexis Bosch. sí. Conozco a David Álvarez también, otra de las personas que me ayudó a entrar en lo que es circuito de grabaciones, que eso en ese momento en La Habana era muy requerido, no requerido, pero sí era una manera de darte a conocer, porque a veces había gente que tocaba muy bien, pero cuando iban al estudio, por una cosa u otra, al productor no le gustaba cómo esa persona sonaba. Por ejemplo, una sesión de metales, son tres, cuatro metales tocando. Se trata de que los cuatro toquen de la misma manera y también que el productor que esté en ese momento le guste tu manera de tocar, ¿no? Y bueno, cuando había para grabar parte de disco, empezó a sonar mi nombre un poco así por ahí y así conocí a Ceruto, que era Juan Manuel Ceruto, otro de los grandes productores musicales de Cuba, Joaquín Betancourt, y tuve suerte también de poder grabar. Y en toda esa etapa que estuve viviendo en Cuba grabé casi más de 50 discos entre audiovisuales, CD, música para cine, más de 50 producciones. Madre mía. Sí, Y pero se ganaba para vivir bien o cómo era? bueno, sí, yo creo que sí, yo creo que las grabaciones te ayudaban, ¿sabes? Como Para músico vivir, podías vivir en Cuba más o menos. ¿eh? Como músico, Sí, entre los conciertos y lo que ganabas fuera y todo sí, eso, sí, 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 podías vivir más o sí, menos sí, sí, bien. sí. Bueno, sí, no te Me- puedo decir que no. vamos a decir mejor que un médico que gana, yo qué sé, bueno, lo que Sí, 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 sí. Lo que eran los deportistas y los músicos eran las personas con más suerte en Cuba. sí. Y entonces era a ver, cada quien se hace su camino como pueda, ¿no? Y por ejemplo, yo tampoco estaba de acuerdo que un médico no tuviera un transporte para irse a trabajar, por ejemplo, y que ganara lo que ganaba un músico en una noche, en un mes, ¿sabes? Exacto, eso es lo que te quería decir, Y que entonces tú decías, ya por ahí tú ibas sacando las cuentas que las cosas no estaban bien. ¿Sabes? Por eso las decisiones y masivas, porque la gente está saliendo de ahí no de ahora, desde hace mucho tiempo, muchos años, sí. de hace muchos años. Entonces, todo no se le echa la culpa ahora como está, que la cosa está mala, no, la cosa está mala, estuvo mala siempre. Lo que vivías un poco mejor, ¿entiendes? Mira, nosotros tuvimos internet, no sé, hace como año 2000.
seis o siete fueron, creo que fue que aprobaron, ¿no? Porque era prohibido tener internet, era prohibido tener un teléfono celular, era prohibido que nosotros, siendo nativos de ese país, pudiéramos entrar a un hotel a tomar un café, por ejemplo. No te No, dejaban pasar. Tuvimos episodios de discriminación, pero muchos, terrible. tanto racial como que siendo tú de tu país tenía más derecho un extranjero que tú. Sí, sí, sí. Todo eso, Entonces, todo eso lo sabemos son los de cosas que si tú no las vives, no, ¿sabes? El que está afuera dice, ah, sí, Cuba es muy lindo, sí, Cuba es lindo para ir a pasarte una semana o dos aquí. Sí. y ya. Y bueno, por lo que veníamos hablando de los salarios y No, de eso, que- Es que eso es bueno, yo nunca he tenido la oportunidad económica de ir a Cuba, sí, pero me encanta Cuba y me encantaría ir por el tema musical, sí, pero a mí me echa para atrás todo lo que me estás contando, ¿sabes? sí, claro, Entonces, claro, es siempre la verdad, yo estoy digo, diciendo la verdad. quiero, es que si, es como una media lucha dentro de mí, ¿no? De decir, es que si voy, de alguna manera estoy apoyando esa discriminación, porque obviamente Terrible. esa discriminación y ese gobierno, ese régimen, ¿no? Sí, Porque sí, sí. entonces, Es la palabra, se dice dictadura. bueno, la Eso para nosotros nos cuesta o nos costaba decirlo y desde Cuba es muy difícil tú pronunciarte y decir ese tipo de cosas pero es así, porque sabes que después van a ir por ti y te cierran la carrera y no te dejan salir más nunca o te meten preso o lo que les dé la gana a ellos, sí, ¿no? De pero que tú no puedes ejercer tu derecho de libertad de expresión nunca, ¿sabes? Mira, yo estuve en un grupo que, bueno, eso fue ya después del año 2001, 2002. Gracias a Bobby Carcasé, que me invita a tocar en La Zorra, conozco a su hijo Roberto Carcasé. Roberto Carcasé es un grupo que se llama Interactivo. No sé si has escuchado hablar de ellos. Roberto Carcasés e Interactivo. Roberto Carcasés es otro gran músico cubano, gran productor, arreglista, compositor. Tuve la suerte de trabajar con ellos mucho tiempo, grabar muchos de los álbumes de Interactivo. Hubo un episodio que tocamos en La Habana y Roberto Carcasé pidió en pleno concierto, yo voy, me dice, "Ve, coge el piano aquí y voy para allá yo, los videos están por ahí. Y él pide que haya votaciones libres, ¿sabes? Así, en pleno concierto. Esto no es mentira, esto está en YouTube, eso está. Bueno, Roberto Carcasé Interactivo, suspensión, año 2012 o 13, ahora no me acuerdo qué año fue. Y bueno, para no hacerte largo el cuento, Roberto pidió cierta serie de cosas como elecciones libres, que por qué no podía comprarse un coche si ya tenía la carta que le autorizaba a comprarse el coche, que por qué no había la igualdad entre todos los cubanos con los mismos derechos, ¿sabes? Entonces, bueno, al otro día nos llamaron a todos y suspendieron el grupo por un año. Así, ¿eh? Y yo no estoy mintiendo, esto está grabado, eso bueno, está ahí. y suerte que no lo llevaron preso. Sí, porque, a ver, no lo llevan preso porque varias gente se metieron a como apoyarlo, ¿no? O sea, varios artistas dijeron que no podían, ¿sabes? Por el simple hecho de hablar. Y El, bueno, en el fin, hecho de hablar es... es complicado. Otro episodio que me pasó también fue con Carlos Varela. Carlos Varela, otro cantautor cubano, también está por. Bueno, Roberto está viviendo aquí también ahora, aquí en España, y Carlos Varela también. Sí, de los grandes artistas de Cuba que han seguido saliendo de ahí. Carlos Varela también hicimos una gira una vez por toda Cuba y habían unas imágenes en una canción que la bandera cubana estaba como rota, ¿no? Y eso fue horrible, pararon el concierto, vino la policía, que esas imágenes no se podían poner, bueno, en fin, igual que lo quería suspenderlo, cosas que pasan, que pasaban ahí, ¿sabes? Y bueno. Volviendo a Roberto Carcasé, bueno, trabajo con Interactivo alrededor de 10 años más o menos, de 2003 a 2013 o 2014. Y ahí eso fue otra escuela, porque eso fue un grupo, es un grupo muy diverso, es un grupo que tiene trovadores, rockeros, raperos, gente que se dedica al jazz, ¿sabes?
gente que no han sido tampoco músicos de escuela. Tiene de todo ese grupo, un grupo espectacular. Y eso, vaya, Interactivo siempre es el grupo preferido de mi esposa, ella siempre lo dice que esa es su banda preferida. Pero como siempre se pasaba muy bien, ¿sabes? Muy bien. Y de su primer álbum, Goza Pepillo, hasta el último álbum, ahora 20 años no es nada. Bueno, ya la palabra dice 20 años de haciendo música y tocando por muchos escenarios, ¿sabes? Con Interactivo también tuve la suerte de poder estar fuera de Cuba, tocando en México, en Italia, y aprender mucho, aprender, porque Roberto también es otra persona que ayudó mucho a mucha gente, incluyéndome a mí, que me dio la oportunidad de poder trabajar con ellos. Acuérdate, bueno, cuando empezamos la entrevista yo dije que soy de Santiago de Cuba. Ujú. Y quedarme en La Habana no fue nada fácil tampoco, ¿sabes? Tuve que vivir en varios lugares, como, ¿sabes? Luchando, como se dice, para poder subsistir ahí, ¿no? Pero bueno, gracias también al apoyo de todos estos artistas que me dieron la oportunidad, ¿sabes? Eso fue de gran ayuda también. Y las recomendaciones de un artista a otro, oye, sí, llamen a Millares o al saxofonista de Santiago, sí, llámenlo, que bueno, qué sé yo. Eso fue bueno también, ¿no? Y bueno, viene lo de Roberto, conozco a Manolito Simonet también, que me invita mucho a grabar. Eh, Toco con Maraca, Orlando Valle, Maraca, gracias a Ariel Bringue, que por eso te decía esto de la camaradería que siempre hubo en Cuba. Me recomienda para que yo haga una gira con Maraca. Y Maraca, bueno, me hizo una prueba, no sé qué, y me dice, bueno, sí, vamos a hacer la gira, no sé qué. Y también yo digo, wow, esto ya subió aquí un poco, mucho más de lo que yo venía tocando, ¿no? Porque Maraca tenía un grupo de Latin ya súper famoso, estaban girando por todo el mundo y había que tocar muchísimo lo que es sesión de metales, ¿no? Me refiero a tocar muchísimo a pasajes muy rápidos, cosas virtuosas que escribía él. Y bueno, entonces yo dije, bueno, creo que estoy bastante preparado ya, ¿no? Para dar el salto, como te había comentado, a quedarme en cualquier momento, en cualquier lado por ahí. Pero ya estaba yo con mi mujer, bueno, llevamos 20 y pico de años ya nosotros, ¿sabes? Del año 2003 más o menos estamos juntos. Y yo dije, no, que va, no me puedo quedar, entonces la dejo por allá, eso no va a ser. Si cuando sea, nos vamos todo el mundo juntos y bueno, ¿cómo pasó? Bueno, el año 2009, ya estoy yo con Carlos Varela y me llama un saxofonista, se llama Germán Velasco. Tocó con Pablo Milanés mucho tiempo, es un gran productor, un gran músico. Yo le digo tío, o sea, cariñosamente. Me dice, oye, mira que Chucho está mandando a buscar, me dice que reúna tres metales, dos trompetas y un tenor. Y yo le dije que ya lo tenía ya. ¿Tú qué bola quieres tocar con Chucho? Le digo, pero claro, ¿cómo no va a querer tocar con Chucho? Y entonces así es como entro también a tocar con Chucho Valdés. Me prueba, bueno, no me prueba no, porque ya Germán le había dicho que yo tenía el nivel para tocar con ellos. Y así es como entro también, ¿sabes? Con Chucho Valdés, que bueno, ya todos sabemos mi tiempo ahí con el maestro y todo lo que aprendí y todo lo útil y lo importante que ha sido para mi carrera hasta hoy. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Chucho? Tuve 5 años. ¿Desde que? De 4 a 5 años, de 2008 a 2013 más o menos. Y Sí. girando por el mundo, imagino. Bueno, sí, ya con Chucho. Antes de Chucho también toqué con Harold López Nusa. Y grabé con Harold. Sí, ahora, ¿sabes? Van viniendo cosas. Con el que he hablado, que Sí, es Harold, soy otro hermano también, gran músico, pianista de los grandes de mi generación. Vaya, un monstruo. Harold me invita a grabar su primer álbum que se llamaba Canciones. Pero anteriormente ya había tocado con él en su graduación, que hace poco acá nos vimos, y le dije, oye, me acordé el otro día que yo toqué contigo en tu concierto de graduación, compadre. Me dice, coño, ¿verdad que sí? No sé qué. Sí, que venimos tocando de hace mucho tiempo, ¿no? Y también con él pude hacer varios conciertos en Cuba. Fuimos a Brasil una vez a tocar la música de él, por supuesto, y súper, súper chévere. Y bueno, sabe que fue hasta llegar a Chucho pasé por muchas cosas antes, ¿no? Y diferentes proyectos, diferentes bandas, que también como que me dieron
la madurez, ¿no? Para llegar con un nivel a poder trabajar con el maestro. Otra cosa antes de los iraqueres, antes de Chucho, ¿no? Fue tocar con David Álvarez, como te había hecho antes, con David Álvarez Juego de Mano, haciendo giras por todo el país, haciendo lo que se dice los carnavales, ¿no? Aquí también se hay carnavales, ¿no? Sí, Pero bueno, los carnavales en Cuba tú tocas, casi siempre se toca de madrugada, a partir de la 1 de la mañana, algo así. Y son como 2 horas de concierto, 2 horas y media, en dependencia del director del grupo hasta donde quiera tocar. Y eso fue también otra enseñanza porque, ¿sabes? Tú estás todo el día pendiente que tienes que tocar por la noche, pero no es por la noche, es por la madrugada. Y entonces, en ese tiempo, yo trataba siempre de tocar lo mejor posible, lo que fuera. Si era concierto con interactivo, trataba de hacer mi trabajo lo mejor que podía, ¿no? Con un juego de mano, igual. Y en la sesión de viento, que era lo que más me interesaba a mí, ¿no? De tratar de tocar lo mejor posible. Y me refiero a esto porque hay una cosa que a nosotros en la escuela no nos decían cómo tú podías tocar con un trompetista al lado de un trombonista, por ejemplo, ¿no? Por ponerte una sesión de 3 metales solamente. Y es diferente porque tienes que tocar más duro, te tienes que escuchar, ¿sabes? Tienes que afinar. Son varios parámetros que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, yo pude en todo ese tiempo de tocar con varios grupos, varias bandas, poder adaptarme a todo ese tipo de formaciones que pude, ¿no? Porque, por ejemplo, Interactivo era una cosa, Juego de Mano era otra cosa, Carlos Varela era otra cosa, y hasta que llegué a tocar entonces con Chucho, y bueno, Maraca y Chucho, que son los grupos de jazz latino de Cuba, uno de los más prestigiosos que han existido toda la vida, ¿no? Y entrando con Chucho, bueno, fue un sueño hecho realidad, porque desde niño todo el mundo veía a los iraqueres por la televisión, o los conciertos, que tuvo la suerte de poder ver a los iraqueros en vivo. Y no hay un músico cubano que no haya querido haber tocado con ese grupo, que lo que yo conozco, ¿no? sí. Quizás alguno que, Vamos, pero la mayoría siempre, más grande, más famosa que hay. exactamente. Y bueno, tengo varios colegas como Arielito, mismo Román Filiu, Irving Acao, que fueron saxofonistas que pasaron por ahí. Sí, sí, sí. Y yo decía, wow, yo también quisiera algún día, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de poder trabajar con Chucho todo ese tiempo, girando, como tú decías, por todos lados, desde América Latina, América del Sur, Estados Unidos, aquí en Europa, en todos lados, África, Asia, Australia, por todos lados. Todo el mundo. Y sí, grabamos un álbum que se llamaba Los Pasos de Chucho. Eso lo grabamos en 2010. Y ese álbum resultó nominado a Grammy anglosajón y después lo ganó. Sí, ganamos un Grammy con Chucho y de grabar ese primer disco, ¿no? Yo grabé ese disco y súper feliz. Hasta hoy, pues contentísimo. Todavía no me lo creo. Todavía veo mi Grammy ahí y digo, "Ño, mira esto, ¿sabes?" Qué guay. Ahora es como que dice, que me estoy dando cuenta de lo que pasó, ¿no? Así mismo. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, todas estas experiencias de viajar por todo el mundo tiene que haber sido increíble. Pero a todo esto, cuando girabas, tu esposa y tus niños se quedaban en Cuba. Sí, entonces es lo que te decía, ¿no? Como cualquier Mira, esposa. Cualquier- sí, claro, ya yo miraba, iba tanteando, ¿no? En qué lugares podíamos vivir, ¿no? ¿Sabes? Pero que era muy difícil a la hora de tomar la decisión porque tú decías, bueno, sí, estoy un año, es lo que se dice, ¿no? Estás un año y después, pero tú no sabes qué es lo que pueda pasar. Y quizás pueda estar 2, quizás pueda estar 3 sin ver a tu familia. Entonces, yo no iba a poder, yo no iba a hacer eso, ¿sabes? Y entonces, bueno, al darse la oportunidad de poder venir todos juntos, ni lo pensamos. Ni lo pensamos porque, fue- ¿Cómo fue que pudieron salir los cuatro? bueno, por un obra y gracia del Señor, como se dice allá, tuvimos la gran suerte de poder tener visa para todo de turismo para venir acá, ¿sabes? Vale, vale. Y igual a mucha gente también le estaban dando
¿sabes? La oportunidad de poder salir a pasear, como decimos nosotros. Pero sabe que mucha gente, era un paseo, era uno solo que iban a dar, ¿sabes? Porque se sabía que no, ellos no se iba a regresar más. Pero feliz de la decisión, muy feliz, más que aceptada, porque estamos más que a gusto aquí. Mi hijo está feliz, felicísimo, mi esposa también, yo igual, igual. No puedo pedir más, ¿sabes? Estoy con mi familia, estoy muy feliz. Y poco a poco, ¿sabes? Bueno, Paso a y paso, te como faltará se de dice. trabajo tampoco, ¿no? Imagino. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí aparte de, bueno, tocar? Imagino que tocas bastante. Sí, y dando clases también en una escuela, se llama Escuela de Músicos acá en La Coruña. Agradecido también a Carlos, que es el director de la escuela, que me acogió desde que llegué. Y bueno, mis alumnos también, que están ahí siempre queriendo aprender, ¿no? ¿Y tu esposa también trabaja Mi esposa trabaja conmigo desde Cuba, Ajá, ¿sabes? Desde que hacíamos los conciertos y todo, ella era la que se encargaba de... ella es música? No, no, ella es No. promotora cultural, Ah, pues, sí. otra Nuria entonces. Y entonces, Perfecto. desde Cuba siempre al tanto de mi... Bueno, decirte quiero que también después de lo de Chucho, empecé a hacer mi carrera como Carlos Millares, ¿no? Sí, Tuve la suerte de mi primer álbum, se llamó Chucho Valdés presenta a Carlos Millares. ay, qué bonito. Sí. También, gracias al maestro, conocí a un saxofonista, se llama Archie Shepp, un saxofonista muy famoso que es del tiempo de Coltrane, de Parker, más o menos esa gente. Que Archie Shepp me introduce a mí en Francia con la Selmer. Selmer es una de las fábricas de saxofones más importantes del mundo, ¿sabes? Los saxofones más prestigiosos para mí. Sí, Y sí, Selmer me da la oportunidad de ser parte de su catálogo también, ¿sabes? De su artista. sí, Y todo sí, eso también es por estar tocando con Chucho, claro. ¿entiendes? ¿Qué pasa? Estábamos en un ensayo con Archie y Archie me mira el saxofón que yo tenía en ese momento y me dice, pero Carlos, ¿cómo vas a estar tocando con ese instrumento? Y yo, no, maestro, eso es lo que hay. Dice, no, 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 vamos a resolver eso. Pero yo ni me esperaba que era para... Yo pensé que me iba a dar algún instrumento que tenía que no usaba, ¿sabes? Mm, No, no, no. Me concretó una cita con Selmer. Fui a la oficina de Selmer y me estaban esperando como con 8 saxofones arriba de una mesa. Me dijeron, usted pruebe ahí, con calma, y cuando usted decida, usted, que escoja, ese va a ser su instrumento. Y le dije, no, pero mírate, porque estos saxofones, ¿no? Mi economía no llega ahí, eso costaban 8.000, 9.000 euros. Y le digo, no, yo no va- puedo pagar eso. Y yo, no, 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 usted no se preocupe, que usted se va con un saxofón hoy de aquí. Bueno, ah, cuando me dijeron lo que tenía que pagar, yo como que me dije, pues, ¿esto es una broma ustedes o qué? ¿Sabes? Me cobraron 2.400, creo, 2.500 por un instrumento de 9.000 o 8.000, ¿sabes? Es como un regalo. sí, sí, sí. ¿Sí? Pero igual eso te lo hacen ya porque ellos ya sabían que me iban a poner como artista de Semen y eso. Y bueno, eso siempre agradecido. A Chucho se lo dije cuando estuvo aquí ahora, estuvo hace un mes tocando por acá, por La Coruña, que vino con el cuarteto. Tremendo el cuarteto, el Royal Quartet de Chucho, es increíble. Y bueno, conversamos mucho, que hace años no nos veíamos. Y yo también toqué con él algo por acá. Y fue súper. Y yo le dije, oye, pues, gracias siempre, ¿no? Porque, ¿sabes? El haber tocado contigo ese tiempo me abrió las puertas para muchas cosas. Claro. Y es la verdad, ¿sabes? Le saludo al maestro por ahí. Y Todo, bueno, pues nada, todo ese. tengo ya 5 álbumes que he sacado. El primero, como te dije, Chucho Valdés presenta a Carlos Millares. El segundo se llamó Una vez más, One More Time. El tercero es Carlos Millares en directo en Bellas Artes, en Cuba. El cuarto fue el tributo a Chucho e Iraquere. Y el quinto, y el más reciente, se llama Toma Uno. Todo eso lo pueden encontrar en mi plataforma. Bueno, uso una plataforma que es la de los álbumes, que se llama Bandcamp, Carlos Millares Sí. barra bandcamp.com o Carlos Sí, Millares Music, ahora no me acuerdo. Camp es el mejor sitio. Sí. Sí.
Y en mi canal de YouTube, Carlos Mijares Music Oficial, ahí es donde tengo colgado varias cosas del trabajo mío hasta hoy, hasta la fecha. Genial. Por ahí vamos. Ah, a ver, pero solo tienes los álbumes en Bandcamp, no los tienes en todo. Sí. Bueno, a ver, seguramente las disqueras cubanas lo tienen en Spotify y eso, pero ¿qué pasa? Que esas plataformas a mí no me No te representan nada. nada porque no ganas nada, al menos yo no gano nada por ahí. No, ni tú ni nadie. Entonces, yo prefiero promocionarme más en Bandcamp, que es Es donde la gente puede apoyarte comprando una canción o comprando el álbum y eso va directo para ti, exactamente, ¿sabes? exactamente. Que justamente esta conversación la tuve ayer Sí. con, que hice una mini entrevista a una cantante que se llama Sara Lilu. Ajá. Y luego estábamos hablando yo le pregunté, ¿tienes el álbum en Bandcamp? Y me dijo, todavía no. Le dije, pues ya estás tardando. Digo, Sí. que sí, lo tiene en todas las redes, pero le digo, en Bandcamp la gente Claro, el público puede que tú tengas ahí, apoyarte el que te apoya con una canción, con con dos, con el álbum, y algo. eso lo recibes tú. Aunque Bancan te cobra 1%, pero lo Sí, recibes tú. Porque a mí me mandan, no, Spotify tiene no sé cuántos oyentes, pero no me representa nada. Entonces, no me vale la pena promocionar en Spotify para ni poder nada de eso. cobrar algo de Spotify tienes que tener 1000 oyentes Sí, y cobras como un 0,0000 o algo así, sí, uno sí, es nada. de céntimo por... Entonces es como una broma, ¿sabes? Y si Sí, no tienes oyentes no cobras ni un duro. Entonces, exacto. en fin, pero en el Bandcamp lo bueno que tiene es que tú puedes decir, pongo el disco, vamos a ver, vamos a decir 10 euros o lo Sí. que quieras pagar. Y hay gente que te paga a lo mejor 20, 30, 40 Sí, euros porque por te pueden dar como propina, ¿no? dar O cosas así, ¿no? una propina. Y además en Bandcamp tienes la oportunidad de escribir todo lo que quieras, explicar, poner los músicos, explicar, y por lo menos yo lo tengo así, ¿no? Sí, Cada canción explico lo que, porque, en que me inspiré, cuándo lo compuse, la historia detrás, cuándo lo sí, grabamos, sí, todo eso, toda la historia puedes escribir. Es como una mini página web. sí, Yo ya tengo mi página web, pero esto es como un complemento, ¿no? A la sí, página. claro, claro. Y de verdad que pienso que es el mejor sitio para... Y además, otra cosa que tiene Bandcamp es que tiene los viernes, los primeros viernes de cada mes. Sí, Todo lo que te compren ese viernes va directo para ti. Ellos renuncian, o sea, Bandcamp renuncia a su parte, sí, a su por ciento, claro. a su por ciento, esos primeros viernes de cada mes. Entonces, bueno, Bueno, yo siempre digo que el Bandcamp es lo mejor. Y después de Bandcamp, YouTube, porque puedes ver los vídeos. sí, Y claro. entonces, Muy bueno, interesante. pues entonces tienes 5 álbumes ahí Sí. publicados y tienes alguno más en mente o Bueno, sí, hay un proyecto que yo hice en Cuba ya después de la pandemia. eh, y te voy a explicar por qué lo hice también. Habían lugares que te daban trabajo, ¿no? Pero no querían 5 músicos, querían 3 o querían 2 músicos. Entonces yo llegué a trabajar solamente con bajo, saxofón o guitarra, saxofón o bajo, saxofón y percusión. Y este último trabajo de trío, eh, hay algo grabado en vídeo, pero nada, es decir, no es álbumes, ¿sabes? No es disco. Pero esa sonoridad la quiero grabar, ¿sabes? De tumbadora, bajo y saxofón. Y que también no es común, no es muy común que ese formato. Y a mí me funcionó, en Cuba me funcionó mucho. Acá no lo he hecho todavía, pero bueno, eso lo tengo en mente, poderlo concretar. Y otra cosa que hicimos el año pasado aquí en Valladolid, en Festival de Jazz, hubo un proyecto que hicimos, que está mi hermana,
también, y están otros grandes músicos como Julito Padrón, Carlito Sarduí, Ronnie Barreto, Héctor Quintana, Yandy Martínez, Miguel Ángel Wiwi tocando en el piano, y yo. Ese proyecto lo llamamos Cubanía Iraquere Masters. Y eso también vamos a ver si en algún momento lo podemos grabar y, ¿sabe? Y podemos seguir con ese proyecto porque gustó muchísimo y fue de gran aceptación ahí. Esas son las dos cosas que tengo así en mente. Entonces, el trío, por supuesto, mantenerme tocando con el cuarteto o el quinteto, en dependencia del formato que se pueda hacer. De momento, cuarteto. Y bueno, esto del proyecto este grande, ¿sabes? Con mi hermana cantando. Qué guay. Y vamos a ver. Dice Claritzel, sí. Yo no sé si tú puedes ver lo que Sí, está. ahora lo veo, sí. Sí, porque hay, Por abajo. hay veces Estoy que más la... pendiente mirando la pantalla así a ti arriba que esto lo miro después. Bueno, no, después no, por eso lo comento, porque Ah, después sí. Después no se ve. no se ve, por eso siempre Ah, si ya. escriben Ah, algo, pensé que se quedaba. no se queda, no se queda. Eso es bueno, no es malo, ¿no? Porque también Sí, hay veces que la gente escribe cosas que después no querrían que se sí, vieran. sí. Mira, también que te lo había comentado, pero igual lo digo ahora porque, o a mi hermana para que no se ponga bravo ni nada. Que gracias a mi hermanita, en el año 2016 estuve en Canarias, en Canarias Jazz. Eso es gracias a ella, ella fue la que Ah, habló, la que organizó todo, ¿sabes? Y entonces, por supuesto, ella cantó conmigo y estuvimos con músicos maravillosos, con Churchi, el mulato, como le digo yo, en la batería, Augusto y José Carlos. ah, Hicimos par de presentaciones, una en Las Palmas y otra en el Auditorio de Tenerife. qué maravilla. Sí, Bueno, ya me habías mostrado las fotos, sí, sí. sí, pero eso lo tenía, ¿sabes? Que eso es gracias a mi hermana, que ella fue la que organizó todo. Y bueno, fue una gran experiencia también, porque era mi primera vez tocando en las islas. Y súper bien, y conocí, bueno, que hasta el día de hoy somos hermanos, ¿sabes? Y ya como te decía, con el Chuchi tenemos muy buena relación. Y yo le digo mulato, él me dice mulato, y ya sabes, siempre estamos bromeando con eso. Bueno, Y bueno, vamos a ver si se repite pronto, para el año que viene, a ver si podemos estar por allá. Vamos a ver, hay yo lugares muy lindos ahí, está Rayuela y está otra cosa por ah, el sitio donde vive Chuchi, ahora no me acuerdo. Hay un sitio ahí muy bonito de que hacen conciertos y eso. ¿Dónde? No, tengo que mirar, no recuerdo ahora. Pero Bueno, no es en la laguna, es fuera. no sé. Sí, es un sitio que tiene un patio así atrás, está súper bueno. No sé. La Bueno, Orotava dice, en la Orotava, sí, es en la Orotava ahí. sitio de conciertos en la Orotava. Ah, donde canté el otro día en las noches del liceo. El liceo, exactamente. Ahí Liceo estuve está oro. en concierto con Ese, Churchi, con Eliseo y con Felu, que son mis músicos. Sí, ese. sí, el liceo. Pero bueno, eso después hablamos y yo te explico cómo hay que hacer. Bueno, dice, ay, Bobo, estás loco, tu hermana. Y dice, la Orotava, ahí se los puse, Sí, dice. Bueno, yo luego te explico, ya te digo con quién tienes que hablar para el año que bueno, viene, ¿sabes? porque ya este año ya Claro. está Sí, ya, cerrado. está todo cerrado, claro. Sí, pero yo te digo con quién tienes que hablar, que es amiga mía, que además que seguro que ella te dice que sí. Gracias. Que yo, a ver, es otra cosa que hago que recomiendo a la gente. El otro día estuve hablando con Miguel y le recomendé un artista y le pasé un vídeo y ahora le voy a pasar otro vídeo porque Sí. me inspira a alguien y digo, mira, toma, escucha esto, esta persona trae el año que viene. Yo tengo una cara. Ah, pero eso es lo que te decía, es lo que te decía, que en Cuba eso pasó mucho, Sí, ¿sabes? pues De pienso una que persona a otra te recomienda y tú confías plenamente en lo que esa persona te está diciendo, ¿sabes? es que, a ver, yo creo que yo tengo bastante buen gusto musical. Sí, Entonces, yo cuando recomiendo a alguien, desde luego no va a ser no va a ser claro, una claro, media, claro. va a ser algo muy bueno, ¿no? Muy Entonces, bueno, exactamente. tiene que inspirarme mucho a mí para que yo diga, "Ah, esta persona, ¿no?
claro, Entonces, yo hay veces que veo cosas o lo que sea y pues se lo recomiendo a programadores porque digo, sí, y bueno, en el mismo concierto del otro día vino un amigo mío que se llama Luis Almeida y ahí desde el escenario, porque él empezó a cantar, yo en mis conciertos pido que la gente cante pequeñas sí, cosas que yo les claro, claro, ¿no? Y entonces yo le oí la voz porque yo no oía, y yo decía, ¿dónde están los hombres? No los escucho, ¿no? Y sí, entonces de repente oigo su voz y digo, ahí está mi amigo Luis Almeida. Y luego le presenté a la programadora y le dije, para el año que viene tienes que sí. coger a este hombre. Tal. Y yo soy así. A mí me encanta, no sé, empujar un poquito. Y esto que hago también es un poquito para eso, Sí, claro. para que se conozcan entre los músicos y para que los programadores también tengan una oportunidad de saber Sí. quién es este músico, ¿no? Claro, Conocer- y más viniendo de una persona como tú que ya está en el medio y a la vez, aparte de hacer las entrevistas, también tienes tu grupo y estás tocando y estás, ¿sabes? Y cuando Sí, viene de recomendado por un músico, ellos lo tienen muy en cuenta también porque sabe que no le vas a, no le ¿sabes? A dar a un producto malo o algo así. da- También déjame saludar a los músicos que estuvieron conmigo acá en mayo. Estuvimos tocando en un festival que se llama Mayo Jazz acá en Coruña. Miguel Wiwi, Yandy Martínez y Jorvis Pico. Hicimos un concierto súper lindo en el Teatro Colón. Y bueno, mandarle un abrazo a ellos, a ver si pronto nos vemos y volvemos a pasarla bien, porque disfrutamos mucho el concierto. para esos tres también, a ver Sí, sí. bueno, si me puedes poner en contacto con ellos. Yo, Sí, claro, claro. bueno, a Pico lo estoy siguiendo y él me sigue, lo que pasa es que creo que no le he dicho nada todavía. Pico de los grandes baterías. Bueno, como te dije, lo vi con Isaac Delgado en Santiago de Cuba hace muchos, muchos años y ya estaba, ya tocaba, súper, súper bien. Todos son de la misma quinta. Otro que quiero entrevistar es a Rainer, el Negrón. Ah, Negrón también, claro. Que A bueno, Reñer. a ese le he escrito por WhatsApp, a ese le he escrito por email, le he escrito por Instagram. ¿Y tú te crees que ese hombre no me contesta? Nada, pero lo más probable es que no lo haya ni visto. Bueno, Olvídate, eso es lo más ese probable. que no para. Yo le dejo saber también, no te preocupes. Yo le dejo saber porque No, también con el Negrón he tocado y es otro grande de la generación, de mi generación, un tremendo bajista, compositor, sacó un disco tremendo y una persona súper, súper buena persona no está en nada, como son, decimos nosotros. son todos así, Sí, sí, porque sí. como dicen, Dios los cría y ellos se juntan. Y Así todos, mismo. todos son más o menos cortados por el mismo patrón. Muy, muy buena gente, muy humilde, No, es muy, que mira, yo te digo una cosa, de mi generación creo que no hay casi músicos que se crean cosas o, ¿sabes? Que sean los grandes, no, no creo, no existen, ¿eh? No existen. Y generalmente todos venimos como dice, somos de provincia casi todos, y no es porque la gente de La Habana se crean cosas, pero que que somos fuera de La Habana pasamos mucho trabajo para poder establecernos, ¿sabes? Para poder lograr los objetivos, como se dice, ¿no? De poder entrar en el circuito, ¿no? Y no fue nada fácil. Entonces siempre tenías bueno, como seguimos humildes igual y aprendiendo y tratando de siempre tocar lo mejor que se pueda, ¿sabes? Y nada, y compartiendo lo que uno pueda. El mismo Arielito el otro día cuando estuvo acá tocando en Ferrol en su concierto, que eso se lo agradecí, lo digo ahora por acá, paró el concierto, me saludó, encendieron el teatro y dijo a los que estén por acá, a los promotores de aquí, de Alicia, aquí tienen a un gran saxofonista que se los recomiendo para cuando quieran que lo llamen, que está viviendo aquí ahora. ¿Sabes? Es un gesto de humildad súper lindo, qué bonito, ¿sabes? Viniendo de un hermano también, por supuesto. qué bonito. Así Mira, mismo. ¿sabes que llevamos 1 hora y 20 minutos hablando? No, mira, está mirando el reloj. Bueno, hemos hablado, Pues, ¿eh? pues,
Y tú eres hablador y yo también, así que mira, Bueno, vamos a tener que cortar porque si no sí, esto no no pasa nada, se no pasa carga. nada. Pero Gracias, Ana. nada, Te doy las gracias, ¿verdad? un placer Placer conocer. mío. Aquí estamos. Y bueno, cuando tengas cualquier proyecto, cualquier cosa, un disco que vayas a sacar, lo que sea, Sí, habla conmigo, volvemos a hacer una mini entrevista. te Dice, digo, te digo. dice tu hermana, ja, sí, yo no me he movido de aquí. A mí me encantaría poder entrevistarte a ti también, así que sígueme, yo te sigo y Ella habla. seguro te va a decir que sí, olvídate. Ojalá, ojalá, porque yo, Claro. yo me acuerdo, fíjate, ella no se acordará porque esto fue hace añazos. Muchas gracias, dice muy bonita la entrevista. Ah, sí, lo vi ahora sí. Muchos Gracias, claro. años cuando ella había estado recién en el primer programa de televisión, que no sé si fue Operación, Operación Triunfo. pues, Ey, bueno, que fue hace, bueno, años, 2006 creo que fue eso, 2007, por ahí. muchísimos años. Ya hace Y ella tiempo. estaba trabajando en una tienda, yo no sé si era Bershka o muchas gracias, Claritzel, pues Extradivario, luego hablamos. Extradivario. Estaba trabajando en Bershka o no sé qué, y yo me acuerdo de ir a ella y decirle, perdona, tú eres Claritzel. Extradivario es la tienda, ey. Stradivario, bueno, no sé. Ella misma era, ey. Stradivarius, exactamente. Bueno, yo me acuerdo de acercarme y decirle. Y yo en ese momento estaba trabajando de periodista Ajá, y le dije de entrevistarla y al final no sé qué pasó, que nunca lo hice. mira. Me dio como vergüenza, yo qué sé. Bueno, ya la tienes ahí ya. Sí, Ahora yo te paso el número de ella y ya te pones de acuerdo y cuando quieras años que han pasado desde la haces la entrevista. ahora. No, y me alegro que ella estaba mirando que haya estado mirando la entrevista y eso ahí. Te mando un besito, Clary. Pues Y bueno, nada, Ana, gracias. y nos tenemos que ir porque si no esto no se carga. Y Estamos en aquí contacto. Julie dice, aquí Ah, ese es escuchando Ané. uno siguiendo un ratito, Oye, besito, dice, Ané. dice Claritzel, ay, qué pena, ahora nos seguimos. Pues sí, ahora nos seguimos. Un beso muy fuerte a todos y gracias, Vale, Carlos. gracias, Ana. Gracias, Eh, estamos hablando, estamos en contacto. para ti. Bueno, Chao. Sabito. Chao, chao. Chao.